Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Hola, bienvenidos a Sonríe, sí se puede. Este podcast, este espacio para escuchar conversaciones con personas que se han dedicado al mundo del crecimiento personal o que por experiencias de vida han transitado situaciones que hoy les dejan herramientas para que nos pueden ayudar a otras personas también a lograr todo eso que queremos lograr. A veces dejamos atrás esas cosas que nos hacen vibrar, a veces pensamos que no podemos llegar a eso que siempre hemos añorado y nos detenemos en el camino. Aquí en Sonríe Si Se Puede estamos para impulsarte a que logres todo lo que te propongas, todo lo que quieras a través de la inspiración, porque para mí la inspiración es ese punto de partida para comenzar a actuar en nuestra propia vida y así crear nuevos resultados que a veces son solamente la respuesta a ejecutar ese camino y llegar a donde pensamos muchas veces que no podemos llegar. Así que hoy les tengo un invitado súper especial, una persona que se ha autogestionado y ha logrado crear un espacio para que otros también puedan llegar a su máximo potencial. Él es Gabriel Gorce. Quiero que escuchen su historia, quiero que escuchen el por qué emprender un camino para ayudar a tantas personas y el por qué él tuvo que superar también muchos obstáculos para hoy ser la persona que ha logrado ser. Este espacio es patrocinado por Woodcocks, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcocks.us. The Actor Academy, síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios, síguelo en @Eduardo Stanbury. Hoy aquí en el podcast de Sonríe Si Se Puede. Es para mí un honor tener a una persona que se hace llamar un mentor de alto rendimiento para líderes visionarios. Y creo que no todos siempre sabemos cuándo somos líderes visionarios. Creo que eso es algo que tenemos que descubrir. Él es Gabriel Gorce y está aquí con nosotros hoy en el podcast. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, gracias a ti por la invitación, de verdad, es un placer, de verdad, me siento súper privilegiado de estar aquí, como tantas y tantas veces, pues bueno, he podido formar parte de diferentes iniciativas con el mismo propósito siempre, que es el de tratar de compartir o ayudar a las personas, como digo yo siempre, a abrir los ojos un poquito más, ¿no? Así que feliz. Gabriel, no siempre sabemos que somos líderes visionarios. O sea, tú dices, ayudas a personas a tener un alto rendimiento, a potencializar sus habilidades, pero ¿cómo hace cualquier persona para saber que es un líder visionario? Pues mira, lo primero que tiene que hacer es, al menos desde mi experiencia, porque esto obviamente es mi experiencia, lo primero que tiene que hacer es creérselo. Yo creo que una de las variables o de los factores que ha movido el mundo, si te das cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, en la historia de la humanidad, nos estamos remontando a la prehistoria incluso, es la fe, es el creer en algo, ¿no?
Y creer en algo, aún sin haberlo visto todavía, es lo que está moviendo a muchas personas en el mundo. Hasta el punto en el que hay incluso empresas que invierten en viajes a Marte cuando todavía no se sabe si es posible, ¿no? O ahora parece que sí. Y yo creo que eso es como una tendencia en el mundo de que cuando tú tienes fe en algo, pues es mucho más probable de que lo logres ver. Y desde allí, el tener fe en que uno puede ser líder visionario, y ser líder visionario pues básicamente es ser una persona realmente adecuada, la persona que quieres ser en tu vida y dejar de vivir una vida en automático. En el momento en el que empiezas a creer que eso es posible, empiezas a dudar del paradigma actual, que esa es incluso en la primera fase que yo mencionaría, y una vez empiezas a dudar de la realidad actual, te surge la duda, y cuando surge la duda se abre el camino, y cuando se abre el camino hay más posibilidad de tener fe. Eso es como de alguna manera los primeros pasos que yo al menos he seguido en mi vida y en la vida de las personas a las que he ayudado, y siempre hemos tratado de llevarlo desde ese área. Hay algo que me llama la atención de lo que dices, y es la palabra líder, que siempre la ceñimos a ser líder de otros, pero aquí nos estás hablando de que el liderazgo es un autoliderazgo, o sea, soy mi propio líder para lograr vivir una vida mejor o lograr potencializar al máximo todas mis capacidades, ¿no? Totalmente. Al final, yo vengo de un mundo dicho tal y como lo entiende la sociedad mundial, es el mundo de las personas con alguna discapacidad. Yo tengo un glaucoma congénito, es lo que he tenido en esta vida y bueno, vivo con ello, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de esas personas con alguna discapacidad, si te das cuenta, suelen sentirse dependientes de otros. Y cuando uno se siente dependiente de otro, no es líder de sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ser líder, por eso empieza por uno mismo. Lo que sucede es que también hay una idea que yo creo que es interesante traer, que es, yo no creo que un líder se autoproclame a sí mismo en cuanto se refiere a masas, a personas, a sociedades, sino que un líder es proclamado. Entonces, desde ahí se puede empezar a hablar de la idea de que si tú empiezas a liderarte a ti mismo, puedes lograr liderar a los demás, pero porque ellos ven un líder allí. Ven que pues tú manejas tu vida bajo tus términos, lo gestionas todo de la manera que tú quieres y a ellos les gustaría eso. Entonces ellos te empiezan a seguir. Y esto es lo que hace que poco a poco la gente te llame líder. Pero a priori tú te puedes llamar líder a ti mismo y salir al mundo ahora mismo al balcón y gritar «Soy un líder visionario», pero eso tampoco va a cambiar nada. Bueno, cambiará en ti, pero no estamos trascendiendo en la gente, ¿no? Lo primero es creértelo tú, saber para qué está hecho esto y después pues ayudar a la gente desde esa filosofía. Y hablando de eso de la discapacidad, tú has creado un movimiento muy interesante que es el de la autoinclusión. ¿De qué se trata esto? Pues mira, la autoinclusión es, yo creo que es el método basado en una historia de vida, que en realidad no es una historia de vida, es la historia de muchas vidas, de millones de vidas. Básicamente, yo te puedo decir que el rechazo, la humillación, el juicio, la traición, la injusticia, pues han sido algunos de los desafíos que yo he tenido que vivir en mi vida. Entonces, a raíz de todo esto, hubo un momento en mi infancia, a los 9 años, más o menos 9-10 años, que yo empecé a me sentía rechazado, me sentía totalmente repudiado de los niños del colegio, cuando yo tenía 9 años, y bueno, yo realmente no era capaz de ver cómo gestionar eso. Y ahí es donde pues, la mayoría de las personas seguramente que nos están escuchando, que nos escuchen, digamos que están en ese desafío, ¿no? De que se sienten aisladas, que no acaban de encontrar su sitio y demás. A mí me pasó eso a los 9 años ya, por mi condición visual, de bueno, tener un ojo de cada color, de tener una discapacidad y bueno, todo eso, ¿no?
¿Y qué pasa? Que lo fácil o lo obvio hubiera sido que yo me aislara del mundo, ¿no? Y entrara en ese bucle o en esa cueva que nos hacemos, que uno mismo se hace, para huir del mundo, para que no le ataquen y se empieza a crear su burbuja. Eso fue lo que hice. Lo que sucede es que hubo un momento, no lo sé muy bien, llámalo intuición, llámalo, no sé, sentido común, no sé muy bien qué fue, que el mensaje era muy claro. Ese no es el camino. Ese era el mensaje. Por ahí creo que no es. Y desde ese momento, pues traté de cambiar el enfoque, ¿no? Y dije, bueno, pues si ese no es el camino... ¿Y cómo sabía yo que ese no era el camino? Por mis sensaciones. Porque sí, yo me protegía del mundo, ya no me insultaban, ya no me faltaban el respeto, porque yo me metía en mi mundo, pero eso no me estaba dando la plenitud. Entonces, como no me estaba dando la plenitud, algo me estaba faltando. Como aquel empresario, ¿no?, que tiene mucho dinero, lo que siempre se dice, que tiene mucho dinero, pero luego no se sienten plenos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me pasó más o menos lo mismo. Entonces dije, algo me está faltando. Y entonces, de manera incluso paradójica, decidí volver al mundo, tratar de autoincluirme en el mundo, pero de otra manera, a través de una estrategia que de manera inconsciente empecé a desarrollar y que, pues a lo largo de los años, he sentido la necesidad de pensar, bueno, si lo he vivido yo esto, seguro que hay millones de personas que lo han vivido. ¿Por qué no aterrizar esto en una metodología paso a paso, basada en el desarrollo personal, con diferentes técnicas, obviamente, de muchas áreas del desarrollo personal, pero no solo eso, sino también aplicado al emprendimiento, que eso también lo hemos trabajado en estos tiempos? ¿Por qué no hacer eso para ayudar a otros, ¿no? Entonces yo empecé a aplicar en mí mismo, a implementar en mí mismo esa habilidad o esa metodología inconsciente y logré autoincluirme en el mundo, en la sociedad. ¿Cómo fue eso? Pues lo primero que entendí fue que todas las personas tienen heridas y que todas las personas tienen problemas. Y que en realidad la estrategia que me iba a funcionar para poder autoincluirme en el mundo era encontrar, y esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero yo nunca lo hice con malas intenciones, al contrario, lo hice para encajar en la sociedad de alguna manera, para autoincluirme, y era encontrar las debilidades de la gente. Esto fue a los 9 años, ¿eh? O sea, tú imagínate la cabeza yo cómo debía estar funcionando. A los 9 años yo funcionaba así, ¿no? Buscar las debilidades de la gente, porque claro, yo con los ojos igual no veo muy bien, pero sí siento cosas. Sí percibo cosas de la gente cuando habla, cuando no habla, las palabras que utilizan, cómo se mueven, cómo se expresan. Son detalles, ¿no? Entonces empecé a ver las debilidades de la gente y me di cuenta de, hey, que ellos también tienen cosas. Yo podría utilizar esto en su contra, pero no lo hice, porque a mí no me hubiera gustado que lo hicieran, no iba por venganza. Entonces decidí utilizar esa información para que ellos me vieran como una gran oportunidad, como una buena opción para ser mis amigos, esto en el colegio. Y funcionó a las mil maravillas, funcionó súper bien, porque las personas, bueno, los niños, pues yo potenciaba mucho mis habilidades físicas, ¿no? Yo era muy rápido corriendo, tenía mucha resistencia también corporal, después tenía mucha agilidad, me encantaba la música también, yo cantaba, ¿no? Y tocaba la guitarra en el colegio y yo era como mira Gabriel, el de la guitarra. Entonces yo empecé a darme cuenta de que la gente ahí sí me valoraría o me estaba valorando gracias a yo potenciar mis dones y también encajándolos con sus debilidades. Y ahí es donde se materializó la autoinclusión. Y gracias a la autoinclusión, pues imagínate, después de años ya que tenemos, si te estoy contando esto, que tenía 9 años, 10, y hoy en día pues tengo 31 años para cuando estamos haciendo esto, pues imagínate la cantidad de años que han pasado, cómo se ha probado esto en una historia de vida, y ahora lo están utilizando cientos de emprendedores y cientos de personas de todo el mundo que están probando esto, ¿no? En su vida y se están dando cuenta, incluso ellos cogen el término, dicen, no, yo voy a coger autoinclusión, me voy a autoincluir, ¿no? Y la gente ya no habla de inclusión, ya no se habla, bueno, se habla mucho de inclusión, pero ya no tanto, ahora se habla de autoinclusión, entonces la gente dice, yo me voy a autoincluir y es maravilloso. Es que es increíble como...
la discapacidad comienza en tu cabeza, no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con tus limitaciones físicas, sino como tú mismo te limitas desde tu mente todo el tiempo con tus creencias, y tú mismo te puedes alejar de una sociedad por esas falsas creencias de cómo te ven. Y creo que es un mensaje maravilloso aquí en Sonríe Sí Se Puede, porque de eso se trata, de entender que sí se puede salir de todas esas discapacidades mentales, que yo creo que son más fuertes que las mismas discapacidades físicas, porque esas son las que no te permiten seguir adelante. Aparte, eres medallista paralímpico y creo que eso también te ha ayudado no solamente a mostrar tus otras fortalezas, sino a enseñar un poco también de disciplina y de constancia, ¿no? Porque también creo que todo esto puede venir arraigado con esos dos ingredientes, ¿no? Totalmente. Y es así, porque cuando yo descubrí el alto rendimiento, yo lo descubrí pues Yo el deporte empecé a practicarlo, digamos, gracias a mis padres que me apuntaron al deporte, ¿no? Atletismo, natación y cositas, a los 9 años también, a los 9, 10 años. Y yo entré de manera oficial y de manera ya 100% completa cuando tenía 16 años en el equipo paralímpico español de esquí alpino, ¿vale? O sea, el equipo nacional paralímpico de España, ¿no? Y hasta ese momento, pues lo que yo te contaba, ¿no? El colegio, el bullying, luego después estuve en un internado, luego por temas de familia acabé en un centro de acogida. Bueno, una serie de historias que ahora no son el tema principal, pero que todo eso me hizo fortalecer el tema de la autoinclusión, ¿no? De alguna manera, ya que lo hablábamos antes. Pero claro, hasta el punto de ser medallista paralímpico. O sea, es que es... ¿Por qué? Porque ya no me conformaba. Es que ya no me conformaba con... Si eso ya había visto que era un éxito y que el poder estaba en mí, que eso suena como muy frase de taza, pero es así. El poder está en mí y el poder está en las personas que nos escuchan. Digamos que bueno, esto ha llegado a los límites que yo he sido capaz de ponerme, pues el mundo del deporte. Y a día de hoy, cierto es, como tú muy bien ya ibas introduciendo, que mucho de mi filosofía de vida actual se está llevando a cabo esa productividad, esos resultados que estoy teniendo, esta plenitud, este bienestar, ¿no? El llegar a lo que yo quiero llegar, es gracias a haber desarrollado las habilidades del alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. Es como decirte, esto del alto rendimiento lo tendría que probar todo el mundo, porque se quitarían una de excusas tremendas, ¿no? Cuando ves a una persona, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo solo tengo un 10% de visión, bueno, un poquito menos, ¿vale? En el ojo izquierdo, y esto es lo que me queda con lo que tengo. Pero es que yo he visto a personas bajar una pista de esquí a, no sé, 120, 130 kilómetros por hora encima de un solo esquí, con una sola pierna. Entonces, a mí, sí, yo no veo bien, yo voy detrás de una persona que me guía, pero es que esta persona va con una sola pierna, por favor. Entonces, no hay excusas, yo incluso aprendo, ¿no? Y me doy cuenta de que el mundo del alto rendimiento, a día de hoy, es el que, bueno, no es culpa de nadie, pero es carente en el mundo del emprendimiento, por ejemplo. Es carente, se habla mucho del alto desempeño, se habla mucho, pero no a esos niveles. Hay algunas personas que sí, pero muy poco. Entonces yo creo que la suma de todos los que estamos en esto y podemos contribuir, y vosotros lo hacéis maravillosamente con este espacio, pues yo creo que estamos ayudando a que muchas personas se vayan dando cuenta de que tienen ese líder visionario dentro de su cuerpo, ¿no? Y que lo pueden sacar y que no hay excusas y que aquí estamos nosotros para ayudarles. ¿Cuáles son esos 3 pasos, digámoslo, en herramientas, en pasos, en tips, que necesita una persona para comenzar a autoincluirse y a despertar ese poder de líder visionario? Pues mira, lo cierto es que aquí hay 2 metodologías que con el tiempo pues he podido ir aterrizando, ¿no? y que ya las estamos aplicando con cientos de emprendedores, sobre todo mucho del mundo del emprendimiento, porque siempre lo he dicho que el emprendimiento a mí le tengo mucho cariño, porque tienen eso que hay en el deporte, que es el espíritu deportivo, solo que pues bueno, lo hemos de ir trabajando más, ¿no? Y aquí yo he utilizado 2 metodologías, ¿vale? La metodología de la autoinclusión son 7 pasos.
Pero la verdad, para hacerlo sencillo, para las personas que nos escuchen, también se puede vincular o vehicular con el método en 3 fases de un líder visionario, ¿no? Que mira qué curioso es, que es visión, estrategia y resultados. Si coges las iniciales de cada palabra, te sale la palabra ver, que al final es lo que requiere un líder visionario, ¿ok? Entonces, es jugar con las palabras, pero jugar de una manera bonita y además abriendo la conciencia, que eso es lo más importante. Entonces, ¿en qué consisten estos 3 pasos o estas 3 fases? De hecho, lo estamos haciendo así con nuestros programas, ¿eh? O sea, la gente tiene que pasar primero por visión, luego estrategia y luego resultados. Yo no les dejo pasar a resultados directamente porque no estás. Si no has cambiado la visión, ¿qué resultados vas a tener? Los de siempre. Entonces, la visión viene a ser como el momento en el que tú tomas conciencia de lo que te pasa hoy, de quién eres hoy, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Porque ser un líder... sí, podríamos enfocarlo solo al desarrollo personal, pero al final un líder, si quiere transformar vidas, necesita de herramientas profesionales. Y aquí sí entra el mundo del emprendimiento, el mundo del marketing, el mundo de la comunicación, de la oratoria, de la conexión con la gente. Entra sí o sí. Entonces, según el perfil, lo trabajamos más personal o más profesional o híbrido, los dos. Pero básicamente la visión tiene como 3 áreas, que es la mentalidad. Tu mentalidad como persona, tú tienes que ir como tomando conciencia de dónde estás ahora mismo, qué creencias tienes, cuál es la vida que tienes, cómo es el entorno, cómo te está condicionando y demás. Una vez has hecho esto, es importantísimo, algo que hay mucha gente que le llama mucho la atención, que es como, bueno, ¿y esto? Y es tu historia, la historia de uno. Porque la historia de uno muchas veces no la valoramos. Y tratamos de construir desde el presente hacia el futuro. Y no somos conscientes de todo lo que hemos construido del presente al pasado. Y muchas veces lo queremos tapar, pero es que allí hay un tesoro, que es todo el camino que tú has recorrido como persona o como profesional, ¿no? Entonces, la visión pasa por ser consciente de todo el camino que has recorrido. Es fundamental esto. Y ahí es donde ves a mucha gente que, wow, es verdad... Si realmente no me daba cuenta de que esto yo ya lo había logrado, entonces es volverlo a hacer. O sea, la gente toma mucha conciencia cuando ve su historia y hace un paseo por su historia de manera controlada, ¿vale? Y dirigida, y se dan cuenta de todo el valor que tienen ahí, ¿no? Y ahí es donde salen los profesionales que luego generan pues esos grandes negocios, ¿no? Pues se dan cuenta de su camino. Y después, y esto es fundamental, es el propósito. Es el propósito que hace que tú entres en servir, en para qué estoy haciendo esto. En para qué estoy haciendo y el por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué soy quien soy y cuál es mi misión de vida? Por ejemplo, mi misión de vida ahora mismo es estar aquí y es ayudar hasta donde yo pueda, ¿no? Y esto es lo que yo hago aquí, ¿a través de qué? De mi historia de vida, que es la que he contado antes, y a través de la mentalidad, que también es la que he contado antes. Y siempre es el mismo método. Y esto transforma vidas, es súper bonito. Entonces imagínate que hayan millones de personas que tengan esta filosofía de inspirar o de ayudar a los demás de esta manera, pues es que este mundo se transforma radicalmente. Y esta es como la primera fase, pero es que ahora viene la estrategia, porque lo interesante es decir, sí, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Y aquí normalmente siempre hablamos de objetivos. Los objetivos seguro que la gente ya lo tiene muy escuchado, ¿no? Los objetivos SMART, objetivos... Bueno, nosotros no estamos muy obsesionados con esto de lo medible, pero sí nos gusta medir. Entonces lo que hacemos es que te fijes un objetivo a un mes, una semana, o a 3 meses, o a un año, lo que tú quieras. Y que seas congruente contigo y que esa visión que se basa en tu mentalidad, en tu historia y sobre todo en tu propósito, lo lleves a cabo, lo materialices, lo manifiestes a través de un propósito, de un objetivo que vayas a cumplir, que puede ser a nivel personal o a nivel profesional. Aquí cada uno dibuja su propio lienzo. Y una vez hecho esto, pues ya podemos hablar de la estrategia de dónde estar, en qué momento estar y cómo estar. Si estamos hablando de negocios, a lo mejor es, oye, pues dónde tengo que estar en redes sociales, qué tipo de contenido tengo que subir, cómo tengo que comunicar, cómo tengo que mostrarme, qué colores, y tengo que hablar de esto y tengo que mostrar este expertise. Yo, por ejemplo, soy mentor de alto rendimiento y no es casualidad. Yo podría hablar de soy líder o soy visionario, pero no, me interesa ser mentor de alto rendimiento. Y después, cuando tú ya has ido aterrizando todo esto, viene la mejor parte, que es la parte de los resultados. ¿Qué significan los resultados? Pues es como cuando un atleta, digamos,
ya ha visualizado, ya se conoce, ahora plantea un calendario, una planificación y ahora acciona y manifiesta, ¿vale? Entonces es ahí la parte de resultados. ¿Qué requiere esta parte? Requiere, sobre todo, un nivel de mentalidad importante en cuanto a saber mantenerse en los momentos difíciles, la resiliencia, todo lo que es la consecución de resultados, ¿lo ves? Y luego después la manera de conectar con los demás. Y los resultados también se basan en la conexión de los demás. Porque si yo tengo una visión muy bonita, una estrategia, pero la sociedad o el mundo no está en la ecuación, es puro ego, no llego a ningún sitio. Sí, es la autorrealización, está bien, pero al fin y al cabo siempre nos acabamos dando cuenta de que el mundo ha de estar en la ecuación. Porque, pues bueno, lo de siempre, todos somos uno y todo eso que es así. Y después ahí sí es donde metemos el método de la autoinclusión. ¿Por qué? Porque la autoinclusión es pura acción. Así que, pues bueno, esto es un poquito lo que hacemos, pero claro, esto aterrizado en un calendario y demás es espectacular. De hecho, ahora este año estamos ya poniendo en marcha los programas y la gente, pues bueno, está alucinando. Y yo te digo que solamente con escuchar este abrebocas, porque me imagino que esto es un abrebocas a lo que verdaderamente es todo el proceso, yo solita estaba en mi mente dando vueltas y haciendo cada uno de los pasos y creo que sí puede haber un cambio muy grande, una transformación en cómo nosotros de pronto estamos ejecutando nuestra vida, en cómo estamos viviendo ese día a día y en cómo podemos proyectarnos de una mejor manera. Para una persona que en este momento se siente atascada, siente que de pronto no encuentra un propósito de vida, porque creo que mucha gente habla de propósito de vida y hoy en día se siente como cliché. Te voy a explicar por qué. Porque es que también se ha vendido mucho el concepto, pero no se le ha dado la profundidad que tiene, que viene intrínseco a cada ser humano, sino que todos los coaches me quieren vender esto, toda la gente que está en crecimiento personal me quiere vender esto, pero yo no lo encuentro dentro de mí. ¿Cómo hace esa persona para conectar con este concepto y comenzar a vivir un propósito? Pues esto es súper bonito que lo preguntes. La verdad ha sido uno de los, como en Matrix, ¿no? Cuando te dicen puedes ir a la madriguera de conejos si quieres, pues bueno, o Indiana Jones cuando iba por el Santo Grial, pues para mí ese ha sido uno de mis santos griales que quería buscar, ¿no? Y más allá de formarme, que me he formado obviamente, ¿cómo me autoformo? Es muy bonito eso, autoformarse, aprender a autoformarse, eso no se enseña, no, te enseñan a formarte. Fíjate que yo estoy hablando y hasta puede ser hasta incongruente en mi caso, ¿no? Porque yo formo, pero yo enseño a autoformarse, porque a mí me gusta que la gente sea independiente, ¿no? Y cuando yo tuve que romper el bucle del paradigma que a mí me habían vendido en la sociedad de que no, es que tú es muy difícil emprender, Gabriel, porque tú tienes una discapacidad y ya sabes, el mundo es difícil y búscate un trabajo fijo, seguro que será mejor. Y sí, yo me lo creí y de hecho lo hice, hasta que me echaron, porque yo no me sentía realizado, entonces yo no cumplía como me hubiera gustado, ¿no? Entonces, al final, la vida me estaba diciendo que yo tenía que buscar la vida bajo mis términos. Y en ese momento que hice algo que yo recomiendo muchísimo, que es crear tu propia burbuja, tu propio santuario. Es así. Al igual que, y esto seguro que le suena mucho a la gente, el tema de los retiros, de los bootcamps, de todo este tipo de cosas, de ir 5 días a no sé dónde, a la montaña y hacer estas cosas, eso es una burbuja, pero es una burbuja colectiva. Pues imagínate que tú tienes la posibilidad de crear tu propia burbuja y desde allí empezar a trabajarte, empezar a expandir tus talentos desde dentro, que puede ser tu casa, puede ser tu oficina, puede ser tu habitación, puede ser lo que tú, el baño si quieres también, puede ser donde tú quieras, y que poco a poco vayas recuperando, porque la tuviste, recuperando la confianza en ti. Y cuando recuperas la confianza en ti pasa lo que estás viendo tú ahora, que es Gabriel Gorce que habla y no titubea. Pero Gabriel Gorce hace unos años no era así. Gabriel Gorce hace unos años no sabía ni qué decir a estas preguntas, pero ahora sí. Entonces, yo creo que pasó por ahí, ¿no? Me creé mi propio santuario y poco a poco empecé a creerme la idea de que yo podía y simplemente lo que me pasaba es que no tenía el entorno adecuado. Entonces, cuando descubres eso,
tienes ya mucho ganado. Y lo que yo recomiendo es que una vez estés en ese punto, empieces a tomar acciones. Es un punto, es un momento o es un lugar. Pero cuando estés ahí, que empieces a tomar acciones en tu día a día, en tu vida, que estén más enfocadas a lo que realmente a ti te hace sentir realizado. Y poco a poco, lo que haces es ir despertando el alma. Lo que haces es ir despertando lo que hay dentro. Porque ¿qué sucede? El problema de que mucha gente no encuentre su propósito es que están más enfocados en escuchar el ruido de fondo que no escucharse dentro. Entonces, obviamente no lo vas a encontrar. Es imposible que lo encuentres afuera. Los coaches, los formadores, que yo de hecho he mentorizado a algunos, incluso en estos últimos tiempos a terapeutas que hacen pues, canalizaciones, registros akáshicos y terapia regresiva y un montón de cosas de estas, y psicólogos y gente que ha venido a aprender del alto rendimiento, les pasa, ¿no? Y yo les digo, mira, tú tienes que ayudarles a que ellos encuentren el camino, ¿vale? Porque si no vas a generar zombies, tú también, gente dependiente, y no queremos eso. Queremos que la gente despierte y que ellos encuentren su propio poder y que luego después decidan qué quieren hacer con él. Y yo creo que si la persona que está perdida, que nos escucha, entiende esto y empieza a dejar de escuchar el ruido de fondo, se va a dar cuenta de todo lo que hay dentro y ahí va a empezar a expandirse. Pero como decía, el desafío realmente en esto es que en la sociedad estamos más pendientes de la televisión, de las noticias, de lo que dicen en las redes, de lo que sale en TikTok cuando deslizo el dedo y esas cosas, y al final no nos estamos prestando atención a nosotros. Y cada vez que tú prestas atención afuera, son segundos que pasan de tu vida que no vuelven y estás perdiendo la oportunidad de encontrarte a ti. Y estás tratando de buscar el propósito de otros. Y yo creo que lo más bonito que me llevo de haber tenido esta conversación contigo, Gabriel, es aprender que todo se devuelve a mí, a ti, se devuelve a tu propia responsabilidad, a que soy yo quien soy responsable de mí, a que soy yo quien tengo que gestionarme, que pueden haber 1000 personas que me puedan enseñar muchas cosas, pero que si yo no soy capaz de buscar dentro de mí, de explorar, de conectar, de estudiar, de hacer muchas cosas, no voy a poder lograr absolutamente nada. De disciplinarme, de organizarme, de conocerme, porque hay algo que tú dijiste que al final que es muy importante, y es que dejamos de conocernos hoy en día por conocer personas que están todo el día en las redes, a los que llamamos influencers, que no nos damos cuenta que estamos escuchando todo el día su vida, que estamos participando en una vida de alguien que ni siquiera conocemos, que nos vamos a morir de pronto sin verla. Y estamos perdiendo esos instantes en nuestra propia vida, que son valiosos para forjarnos y para dejar un legado. Y creo que eso es un llamado de atención a esta sociedad que está tan distraída y que al final no puedes generarte ni hacerte líder, ni crearte, como dices tú, autoincluirte, ni sacar una cantidad de telarañas de tu mente si no eres capaz de salir de un mundo al que ni siquiera perteneces, al que ni siquiera, con unas personas que ni siquiera vas a aprender absolutamente nada, más allá de en un momento desear su vida, en un momento desear algo de lo que tienen y no encontrar en ti esa valía tan grande que tienes. Y creo que me diste este pie para decir esto porque no lo había encontrado, pero siento que vivimos en una sociedad que se está perdiendo así. Y creo que este llamado de atención a través de esto que tú enseñas nos hace entender que como seres humanos tenemos superpoderes que muchas veces ni siquiera descubrimos y que esta sociedad nos está llevando a no descubrirlos. Y mira, hay una cosa que ahora me hacías pensar, que yo creo que es, si pudiéramos aterrizar todo esto que estamos contando en un ejemplo práctico para que la gente entendiera todo, podríamos decir que la persona que puede salvar el mundo es la persona con peor situación vital. Porque fíjate qué pasa, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que tiene alguna condición, vamos a decir, de discapacidad, o alguien que no tiene familia, o alguien que vive en un país muy pobre, o alguien que tiene unas circunstancias pésimas, vamos a llamarlo así,
automáticamente nos inspira, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando vemos a esa persona que crece, que se expande, que supera esos desafíos y que ayuda a la gente y que llega donde quiere, que sube el Everest, que hace de todo, que nos inspira? ¿Y por qué pasa esto? Porque al final nos inspiran las personas que vemos que están en peores condiciones que nosotros. En cambio, los que están arriba, o en los que pensamos que tienen mejores condiciones, esos no nos inspiran tanto. Esos sí, nos inspiran para yo querer ser como él, pero no es lo mismo, no es lo mismo. En cambio, yo creo que la persona que más posibilidades tiene de transformar el mundo, justamente es una persona que ha tenido los mayores desafíos de su vida. Y esto fue algo que yo entendí en su momento y por eso hago lo que hago. Porque sé, y esto no tiene nada que ver con el ego, sé que mi condición, y yo en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, con mentores o con compañeros y demás, yo lo digo muchas veces, yo soy un activo. Gabriel Gorce, si quieres, es una persona, es un ser humano, pero ante todo es un activo. Y es un activo porque cuando tú coges a Gabriel Gorce, le contratas y inviertes en ese activo, al final es como invertir en una campaña de anuncios, pues cuando inviertes en ese activo, como sabe su misión, como sabe lo que ha venido a hacer, ya no viene por ego, es como, a ver, ¿a quién hay que ayudar? ¿A quién hay que mover el trasero, no? Como digo yo, venga, mira, yo con menos de un 10% de visión, pues me he metido en las redes sociales, he generado unos ingresos económicos que ni soñarlo en el entorno en el que vivía, desde la independencia he podido hacer un montón de cosas que, pues bueno, realmente me requieren muchos desafíos porque estoy mucho tiempo delante de la pantalla del ordenador. Y para una persona con un 10% de visión, pues como que no es muy evidente. Pero yo sé que esto inspira, yo sé que a la gente esto automáticamente le hace romperse las excusas. Entonces, esa es mi misión. Por eso cuando me invitasteis a este espacio dije, encantadísimo, vamos a seguir con eso, ¿no? Y desde el amor, y siempre desde haciéndoles ver a las personas que nosotros también hemos estado ahí, que nosotros también hemos estado ahí. O sea, eso también es muy importante, ¿no? El que se vean reflejados. Y el vernos en un espejo y ver esa grandeza que tenemos como seres humanos. Y que si no despertamos de nuestras discapacidades, porque todos tenemos discapacidades mentales, todos nos las ponemos, si no despertamos de nuestras discapacidades, no vamos a lograr ese potencial. Y yo sí soy fiel creyente de que Dios nos puso a todos con una misión, con un propósito, y de que muchos van a la tumba sin cumplirlo. Y pues no quiero ser uno de esos y quiero que las personas que nos estén escuchando tampoco sean uno de esos, porque no hay nada más bonito que vibrar. Es que ni siquiera la familia, lo que más amamos, nos hace vibrar tanto como cuando conectamos con algo que, como dices tú, cuando despertamos nuestra alma. Gabriel, muchas gracias por haber estado aquí en Sonríe Si Se Puede. No sabes cómo disfruté esta conversación. Y espero verte pronto, espero conocerte y aquí las puertas están abiertas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, de verdad, gracias a todos, a todo el equipo y por supuesto un placer como siempre. A ustedes, todos los oyentes de este podcast, bueno, creo que hoy les dejamos bastantes incógnitas y creo que lo más importante es que despertemos y miremos que nuestra vida tiene un sentido grande, un plan mayor y que es momento de autogestionarnos, de autoincluirnos y de creer que podemos ser líderes visionarios. Muchísimas gracias.